En esta cápsula vamos a revisar los tres tipos de electrización que forman parte del eje de electricidad. El primer método, que también es el más simple, es el método por frotación o fricción. Y ocurre cuando tenemos dos objetos obligatoriamente de distinto material y los frotamos entre sí. ¿Cuál va a ser el efecto de esto? Es que va a haber un flujo de electrones de un material al otro, tal y como aparece en esta imagen, donde frotamos una varilla de vidrio contra una tela de seda y los electrones de la varilla van a fluir hacia la seda. Y esto va a causar que eh, la seda que adquiere estos electrones adquiera carga negativa debido a este exceso de electrones que adquiere, y la varilla, al perder electrones, va a adquirir carga positiva. Aquí lo que ocurre es que ambos materiales, luego de este proceso de electrización, van a adquirir carga de la misma magnitud, pero de signo contrario, debido a este flujo unidireccional de electrones de un material a otro. Entonces, por ejemplo, si un material absorbe dos electrones, va a tener carga negativa de 2, ¿cierto? De menos 2. Y el otro material, el que cedió estos electrones, va a adquirir carga positiva de más 2. Entonces, a eso se refiere con que la carga al final de cada material va a ser de la misma magnitud, pero sentido contrario. Esto lo vamos a revisar en una simulación, que es esta de aquí. Aquí yo tengo un globo y un chaleco. Entonces, son de distinto material, así que si lo froto, va a ocurrir un flujo de electrones. Recordemos que aquí siempre el flujo se da en electrones, no en protones, debido a que, como forman parte del núcleo atómico, tienen un menor grado de libertad para desplazarse. No así con los electrones. Entonces, debido al material del globo, va a tener la tendencia a captar electrones, mientras que el material del chaleco tiene la tendencia de ceder electrones frente a un proceso de frotación, tal y como vamos a hacer ahora. A medida que voy frotando el globo en el chaleco, va absorbiendo los electrones de él. Y lo que ocurre al final es que el globo queda con carga negativa y el chaleco con carga positiva. Además, si yo muestro la diferencia de cargas para mostrar el exceso de carga que se produjo, aquí se ve el exceso de electrones, es decir, cuántos electrones hay de más con respecto a la cantidad de protones en el globo, y lo mismo pero para el chaleco, cuántos protones hay de más con respecto a electrones. En este caso no hay ningún electrón, por eso se muestra la totalidad de los protones. Ese sería entonces el primer método de electrización. Se da siempre entre objetos de distinto material y al final ambos objetos adquieren carga de la misma magnitud pero de signo contrario. El segundo método es el de contacto y consiste en cuando dos cuerpos entran en contacto más que nada entre sí, y lo que ocurre en este caso es que luego de este proceso ambos cuerpos van a adquirir carga del mismo signo, pero no necesariamente de la misma magnitud. Entonces hay una diferencia importante con respecto al método de frotación. En este caso, si vemos este ejemplo de aquí, tenemos al principio una varilla que tiene carga negativa de menos 4 electrones y entra en contacto con una esfera cuya carga neta es 0, es decir, tiene la misma cantidad de electrones que de protones. Entonces, al entrar en contacto, ¿qué va a pasar? Vamos a obtener la carga neta de todo el sistema, de la varilla más la esfera. Como aquí solo la varilla aporta carga negativa, al final la carga neta es de menos 4 electrones. Una vez que obtenemos esta sumatoria, la vamos a dividir, la vamos a distribuir en estos dos objetos. Acá, por coincidencia sucede que la distribución es equitativa, se divide en dos simplemente la carga neta, que es de menos 4 electrones, pero esto no siempre es así. Va a depender del tipo de material que asociado a cada objeto y además del tamaño. Entonces, en este caso coincidió que se dividía en dos, pero no siempre va a ser así. Eso depende de estos dos parámetros que mencioné antes. Pero al final se observa que ambos adquieren carga del mismo signo. Eso lo diferencia de la flotación porque para la flotación, luego del proceso, ambos objetos quedan con carga de signo opuesto. Misma magnitud pero signo opuesto. En cambio, en el método por contacto, luego del proceso ambos quedan con carga del mismo signo, pero no necesariamente con la misma magnitud. Finalmente, el tercer método, y también el más difícil de entender, es el método por inducción. Siempre ocurre a distancia mediante un inductor y el efecto es que tenemos un cuerpo neutro que al final queda electrizado con carga opuesta a la del inductor. Esto puede sonar muy engorroso, así que vamos a revisarlo con un ejemplo.
El ejemplo es este de aquí. Acá tenemos un electroscopio, que es un instrumento que en la parte inferior tiene dos láminas que se pueden abrir o cerrar. En un comienzo voy a tener el electroscopio con carga neutra, es decir, con la misma cantidad de electrones que de protones. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a acercar un inductor. Un inductor es todo cuerpo que tenga carga eléctrica. En este caso, tiene carga positiva ya que tiene de más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 protones de más con respecto a la cantidad de electrones. Por lo tanto, tiene carga positiva. Cuando yo acerco este cuerpo al electroscopio que está neutro, ¿qué va a pasar? Los electrones se van a sentir atraídos hacia este inductor, ya que cargas de signo opuesto se atraen. Entonces, aquí se van a acercar los electrones a esta región de aquí. Y eso va a causar que en esta zona se genere un polo negativo, donde hay una concentración alta de electrones, comparado con la de protones, y en la zona inferior, al haber menos electrones, va a generarse un polo positivo, un polo donde abundan más los protones. De esa manera, el electroscopio aún no adquiere carga eléctrica. Su carga neta sigue siendo neutra, sigue siendo cero. Lo que ocurrió solamente es que se formaron dos polos. El electroscopio se polarizó. Arriba tenemos el polo negativo y abajo el polo positivo. Y esto ocurrió gracias al inductor. Ese es su propósito. Su propósito es tener carga con tal de polarizar el electroscopio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a conectar el electroscopio a la Tierra. Entonces, acá usamos una persona, ya que una persona por lo general se asume que va a estar apoyada en la superficie, que sería la Tierra. Entonces, si el electroscopio toca a la persona, se conecta con ella, se estaría conectando también con la Tierra. Entonces, por eso acá usamos una persona por simplicidad. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Todos estos electrones, todo este polo negativo ya está reservado, ya está conquistado por este inductor, que está atrayendo estos electrones, así que este polo está capturado por el inductor. Sin embargo, el polo de abajo, el positivo, con abundancia de protones, está disponible, no está conquistado por nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando la Tierra se conecte a este electroscopio, va a buscar algún polo que esté disponible, que no esté conquistado, así que el de arriba lo va a ignorar. Cuando se encuentre con el polo de abajo, que es positivo, al encontrarse con un exceso de protones, la Tierra va a querer neutralizar ese exceso, subsanar esa desproporción en la cantidad de protones. Entonces, ¿cómo subsana este exceso de carga positiva? Cediéndole electrones al electroscopio. Eso va a causar que fluyan electrones desde la Tierra hasta el electroscopio y este polo de acá, que estaba disponible, va a atenuar su carga, va a tender a que su carga se acerque a una carga más neutra, debido a estos electrones que está ganando, tal y como se observa aquí. Ahí se ve cómo la Tierra, a través de la persona, le cede nuevos electrones al polo de abajo, al disponible, y de esa manera se equipara la cantidad de electrones con la de protones. Ahora, si yo alejo la Tierra, corto la conexión y alejo el inductor, los electrones se vuelven a redistribuir de manera uniforme por todo el electroscopio. Y aquí nosotros observamos que el electroscopio adquirió carga negativa, debido a los electrones adicionales que recibió a partir de la Tierra. Y si comparamos con el caso anterior, voy a repetir el proceso para que se note. Al principio está el electroscopio con carga neutra. Y aquí vemos que las varillas están juntas entre sí, ¿cierto? Eso se debe a que hay carga neutra, entonces no hay fuerzas de repulsión ni atracción actuando, así que todo bien. Si yo acerco el inductor, ahí genero los dos polos, el negativo arriba, el positivo abajo. Si yo ahora conecto a Tierra, voy a ceder electrones para poder compensar el polo disponible, el que no está conquistado por el inductor. Y ahora que yo cedí carga, cedí electrones que fueron hacia abajo, una vez que yo separo la mano, o sea, quito la mano y el inductor, y los electrones se distribuyen equitativamente por el electroscopio, debido a que ahora hay un exceso de electrones en todas partes, ahora las varillas se van a tender a separar, ya no van a estar juntas como en el caso inicial, donde todo estaba neutro. En este caso, debido a que hay un cierto exceso de electrones en todo el electroscopio, se va a generar una fuerza de repulsión, porque las cargas del mismo signo se van a tender a repeler entre sí. Por lo tanto, debido a este exceso de electrones en el electroscopio, estas varillas se van a tender a separar, lo que da muestra de que el electroscopio está cargado negativamente.
o más bien está cargado. Y ese sería el proceso de electrización por inducción. Siempre va a ocurrir, siempre, que la carga final que adquiere el objeto que se carga, la carga va a ser opuesta a la del inductor. Por eso aquí, si reinicio todo de nuevo, el inductor tiene carga positiva, polarizo el electroscopio, hago la conexión a tierra, le entrego electrones al electroscopio a partir de la tierra, saco la conexión, alejo el inductor, y ahora vemos que la carga final, la carga neta del electroscopio es negativa. Es opuesta a la del inductor y eso siempre se va a cumplir. Siempre después de un proceso de electrización por inducción, el objeto que es cargado en el proceso va a adquirir carga de signo opuesto al inductor que tuvo el rol de polarizarlo. De esta manera hemos visto los tres métodos de electrización y el último tema que vamos a ver también es el de la conducción eléctrica. ¿Qué tan buen o mal conductor puede ser un material? Entonces, hay determinados materiales que pueden ser muy buenos conductores, tales como los metales, como el cobre, aluminio, plata, oro, etc. Y hay otros que son más aislantes, que impiden que fluya la corriente a través de ellos, como el caucho, la porcelana, el teflón, la madera, etc. Entonces, eso lo vamos a ver mediante esta simulación de aquí, para que se vea más claramente. Acá, si yo acerco un objeto cargado, tiene como un exceso de carga, en un conductor los electrones tienen más facilidad para fluir, para que si se sienten atraídos por algún cuerpo cargado, que se desplacen hacia él o fuera de él, tal y como aparece aquí. Aquí el objeto está cargado negativamente, por lo tanto los electrones del conductor van a sentirse repelidos y se van a querer alejar lo más posible del conductor. Sin embargo, en el caso de un aislante como podría ser el caucho, los electrones son menos sensibles frente a estos cuerpos cargados que se acercan a ellos. Entonces no van a tender a alejarse tanto como los de arriba, sino que van a preservar su movimiento inicial. De esa manera se nota un comportamiento distintivo entre un conductor y un aislante eléctrico. Con esto hemos visto los principales aspectos de conductores versus aislantes eléctricos, además de los métodos de electrización que corresponden a frotación, contacto e inducción. Por último, pero no menos importante, vamos a ver dos instrumentos asociados a la electricidad. Y el primero consiste en el péndulo eléctrico, que consiste en una esfera, justo la que está aquí, que tiene carga neutra. Si nosotros acercamos una varilla que tiene carga, puede ser positiva o negativa, lo que va a pasar es que el péndulo se va a acercar a la varilla, se va a sentir atraída por esta varilla debido a la carga negativa que tiene. De esa manera nosotros podemos corroborar si el objeto que se está acercando a la esfera neutra, verificamos si esta varilla o el objeto está cargado. Si la varilla no se mueve es porque la varilla tiene carga neutra. En caso contrario, la varilla puede tener carga, ya sea positiva o negativa. Y eso da muestra de que un objeto neutro se siente atraído por cuerpos que tengan carga ya sea positiva o negativa. En el fondo les sirven todas las micro. El segundo ejemplo es el que habíamos visto antes y es el electroscopio, que justamente este instrumento de acá, y al final lo importante es que puede mostrar si un objeto está cargado o no. Es decir, nos va a mostrar, voy a hacer que vuelva a tener carga neutra. Si yo al principio no sé si este objeto está cargado positivamente o negativamente, yo lo acerco y si lo polariza, si el objeto polariza al electroscopio, es decir, forma un polo negativo, por ejemplo aquí arriba y acá uno positivo, y lo que hace es que las varillas se separen, eso significa que el objeto estaba efectivamente cargado. No podemos saber si estaba cargado positivo o negativamente, porque si acá yo cambio la carga del inductor, ahí solo se invierten los polos. Aquí arriba ahora se forma un polo positivo y abajo uno negativo, debido a que los electrones se sienten repelidos por el objeto y se colocan en la varilla. Pero lo que sí nos indica este electroscopio con seguridad es que el objeto estaba cargado. Si está cargado, las varillas se van a separar, debido a que al adquirir carga, al adquirir un polo arriba y uno abajo, las varillas se van a tender a separar. Y eso siempre ocurre si es que el objeto que se acercaba tenía carga o no. Entonces ese es uno de los roles que tiene el electroscopio, asimismo, así como el péndulo eléctrico.